Ahora, por 15 centímetros de terreno, entraron en guerra y comenzaron a pelear. Y se acaloraron tanto que uno de ellos agarró el revólver y le metió 6 tiros al otro. Menos mal que no tenía puntería. Así que no le tocó el corazón, no le tocó el pulmón ni el riñón, pero lo agujereó. Y el pobre cayó por tierra, sangrando, se lo llevaron al hospital. La policía vino, lo agarró al otro y lo llevó preso. Ahora, uno en el hospital, otro en la cárcel. Y ahora viene la esposa del que estaba en el hospital. Y me dice así: pastor, solo usted puede ayudarnos. ¿Cómo? Es que el que está en el que vino, la esposa que vino a buscarme era la esposa del preso. El que dice, el que está en el hospital es su seguidor, lo quiere mucho. Él no quiere oír a nadie, pero a usted lo va a oír. Por favor, vaya a hablar con él. Le digo, ¿pero qué quiere que yo les diga? Dice, pídale por favor que retire la denuncia, porque su hermano está preso. Si él retira la denuncia, van a libertar al hermano. Pero si no retira, lo van a condenar. Y es su hermano de sangre. Ahora, lo que me deja triste es que los dos son cristianos. Los dos están bautizados. Y no están peleando por 15 centímetros de tierra en el cielo, no. Están peleando por 15 malditos centímetros de tierra miserable de aquí. El Salmo 46 tiene 11 versículos. Yo he predicado versículo por versículo. Esta noche me toca el versículo 9, pero he pedido que coloquen el versículo 8 también, para que sirva de puente, para que ustedes entiendan el texto. Antes de leer el versículo 8 que está en la pantalla, quiero que ustedes entiendan por qué se escribió este salmo. Porque tú tienes que entender que la Biblia, en primer lugar, no fue escrito para ti. Fue escrito para las personas que vivieron en aquellos tiempos en que la Biblia se escribió. Pero eso no quiere decir que las enseñanzas bíblicas se quedan adormecidas en el pasado. Las lecciones sirven para hoy y te sirven a ti. Pero para eso el predicador pues tiene que ir al pasado y hacer el puente para el presente, para el futuro. Entonces, para que tú entiendas eso, cómo este texto te puede ayudar, hay que entender por qué el Salmo 46 fue escrito. En primer lugar, no fue David que escribió el Salmo. Fueron varios autores. La Biblia los identifica como los hijos de Coré. ¿Y quién era Coré? Un levita. Y sus hijos cuidaban de la música en el pueblo de Dios, en Jerusalén, en el santuario. Pero vino un rey, el rey de Asiria, llamado Sennacherib, un rey malo, cruel, abusivo. Asiria en esos momentos era el país más poderoso del mundo. Tenía ejércitos formados por carros de guerra, soldados. 180,000 soldados venían, armados de flechas, de espadas, de lanzas. Y cuando llegaron a la frontera de Jerusalén, cercaron la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. Hoy día, ¿dónde está Jerusalén? Literalmente está allá en las tierras bíblicas. Pero simbólicamente, aquí está Jerusalén. Ustedes son los hijos e hijas de Dios. Este es el pueblo de Dios. Aquí está Jerusalén espiritual.
Pero tenemos que reconocer que también estamos cercados por Sennacherib y sus ejércitos malignos. El diablo quiere destruirte. Bueno, en aquellos días, Sennacherib llegó a la frontera y comenzó a amenazar al pueblo de Dios. Ríndanse, entréguense, sométanse, porque si ustedes se atreven a resistir, vamos a invadir la ciudad y los vamos a exterminar a todos. ¿Y sabes quién era el rey de Jerusalén? Ezequías era el rey de Judá. Sennacherib le mandó una carta llena de amenazas, de improperios, diciendo: no te atrevas a confiar en Dios, porque Dios no te va a librar de los 180,000 soldados que yo traigo. Y el rey Ezequías, cuando recibió la carta, entró al templo y comenzó a llorar en el templo. Este es el templo de Dios esta noche. Y si estás viviendo un drama que no puedes resolver, has hecho bien en venir aquí al templo. Ahora muestra a Dios esta noche las amenazas que el diablo te está haciendo. ¿Ha hundido a tu hijo en la droga? Pues díselo, Dios. ¿Te está quitando el empleo? ¿Tu negocio está fracasando? ¿Tu tierra no está produciendo? ¿Te has enfermado? ¿Estás con cáncer? ¿Tienes miedo? ¿Estás con deudas? Todas esas son las amenazas del Sennacherib, que es el diablo. Has hecho bien en venir esta noche, porque esta es la casa de Dios y Dios te va a responder. Entonces, en esas circunstancias de miedo, de amenaza, los hijos de Coré escribieron el Salmo 46. Y pues no te voy a predicar todos los sermones que ya he predicado hasta aquí, pero anoche prediqué el versículo 8, que decía, ¿por qué viene el versículo 8? Porque una noche, pues, el diablo es terrible, el diablo se reía de Dios, le decía al rey Ezequías: tu Dios no te va a salvar, porque nosotros somos 180,000 soldados, los vamos a destruir. Es que el diablo te hace creer que es poderoso, y es poderoso, pero no es más poderoso que Dios. Ahí está el asunto. No te rías del diablo, porque el diablo es poderoso, es un ángel. Lucifer tiene poder, pero jamás tiene más poder que Dios. ¿Sabes lo que sucedió esa noche? Un ángel del Señor, no ángeles del Señor, porque cuando Dios quiere hacer sus obras, no necesita de muchos. Un ángel del Señor salió en medio de la noche. Los soldados estaban acampados ahí, los soldados enemigos, y un solo ángel mató esa noche a los 180,000 soldados de Asiria. Y cuando amaneció el día siguiente, ahí estaba el campo de batalla, 180,000 cadáveres. Pero ¿qué observan? Sus flechas estaban rotas, sus lanzas estaban quebradas y sus carros de guerra estaban incendiados. Y entonces el Salmo dice: venid y ved las obras de Jehová. ¿Qué obras de Jehová? Pues todo aquello que el ángel había hecho en la noche. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. La tierra estaba asolada, desolada. Los 180 guerreros asirios muertos. Y ahora viene el versículo 9, para que entiendas mejor. ¿Y qué dice el versículo 9? Dice:
Dios, venid y ved las obras de Jehová, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Venid y ved las obras de Jehová. ¿Y quién es ese Jehová? El que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. No dice el que hace suspender las guerras. Dice el que hace terminar las guerras, el que acaba con las guerras. Y después dice que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este texto para ti? La palabra clave aquí es guerra. Desde que Adán y Eva se separaron de Jesús, entramos en guerra. Una guerra interior entre el bien y el mal. Y esa guerra interior hace que nuestro carácter se deforme. Cuando salimos de las manos de Dios, éramos perfectos. Reflejábamos el carácter de Dios. Éramos mansos, humildes, bondadosos, tiernos, amorosos, cariñosos. Ahora, piensa en este momento cómo es tu carácter. ¿Eres bondadoso o eres maldoso? ¿Eres humilde o eres orgulloso? ¿Eres manso o eres toro bravo, rabioso, colérico? Revientas por cualquier cosa. Y cuando te calientas, ay de los que están cerca de ti. Toro bravo. Pero cuando saliste de las manos de Dios no eras así. Cuando saliste de las manos de Dios eras equilibrado. Adán y Eva escuchaban a Dios y aprendían de Dios. Nosotros hoy día somos tercos. No queremos entender. Las cosas no salen bien, pero continuamos empecinados. Así soy yo, así eres tú. Es que nuestro carácter está deformado. Y ese carácter deformado, mira, cuando un muchachito nace, todos los niños cuando nacen son bonitos, muy bonitos, tiernitos. Y tú abrazas a tu hijito con cariño y lo besas. Ay, qué bonito, mi hijo. Y es bonito, porque todo niño es bonito. Pero lo que tú no sabes es que ese tu hijo bonito es un torito bravo. Bonito, pero torito bravo. Ya cuando está con 5 o 6 meses, si no le das la leche a tiempo, ¿qué hace? ¡Ah! Ya cuando tiene 2, 3 años, si no le das el juguete que quiere, se tira la ladera. ¡Ah! Y tú lo miras. ¡Ay, qué bonito! ¿Bonito? El torito bravo está creciendo. Y cuando llega adulto, pues ya es un torazo bravo. Y cuando se calienta, se agacha, levanta los ojos. ¿Has visto un toro bravo? Aquí hay mucho toro. Se agacha, levanta la cabeza y raspa los pies en la tierra, ¿no? Y cuando ataca, ataca. Pero lo más triste es que llega el momento en que ese toro tiene que casarse. Y cuando llega el momento de casarse, ¿se casa con quién? ¿Con otro toro? No, pues. ¿Con quién se casa? Con una vaca brava. Ahora, toro bravo y vaca brava van a vivir juntos. Es por eso que los hogares son infelices.
Es por eso que hay dolor, hay tristeza. Padre y madre corneándose todo el tiempo. Y los hijitos mirando todo y aprendiendo toritos y vaquitas que van a crecer y van a ser igualitos cuando crezcan. Por eso que hay infelicidad en el matrimonio. Por eso que hay divorcio. Porque somos seres humanos con el carácter deformado. Y por eso que vivimos permanentemente en guerra. Guerra con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el papá, con el suegro, con el tío, con el primo, con el vecino, con el alcalde, con el presidente. Guerra con todo el mundo. El otro día yo estaba en un país y viene el pastor y me dice, oye, hay una familia que está viviendo un drama y quiero que escuches a la señora que quiere hablar con usted. Ahí vino la señora. Te voy a contar la historia. 2 hermanos de carne y hueso, de sangre, hermanos carnales. El papá murió y les dejó un terreno. Entonces los 2 se dividieron el terreno. Y uno de ellos se fue a Estados Unidos. Y el otro hizo una divisoria para separar los terrenos. Pero se metió 15 centímetros en el terreno del hermano. Cuando el hermano volvió de los Estados Unidos, vio que su hermano había construido el muro, pero se había metido 15 centímetros en su terreno. Entonces fue a reclamar. Hermanos de sangre que tomaron leche en el mismo seno materno, que fueron amados por el Padre, por el mismo Padre, que les dejó el terreno. Ahora, por 15 centímetros de terreno, entraron en guerra y comenzaron a pelear. Y se acaloraron tanto que uno de ellos agarró el revólver y le metió 6 tiros al otro. Menos mal que no tenía puntería. Así que no le tocó el corazón, no le tocó el pulmón ni el riñón, pero lo agujereó. Y el pobre cayó por tierra, sangrando, se lo llevaron al hospital. La policía vino, lo agarró al otro y lo llevó preso. Ahora, uno en el hospital, otro en la cárcel. Y ahora viene la esposa del que estaba en el hospital. Y me dice así, pastor, solo usted puede ayudarnos. ¿Cómo? Es que el que está en el hospital, el que vino, la esposa que vino a buscarme era la esposa del preso. El que dice, el que está en el hospital es su seguidor, lo quiere mucho. Él no quiere oír a nadie, pero a usted lo va a oír. Por favor, vaya a hablar con él. Le digo, ¿pero qué quiere que yo les diga? Dice, pídale por favor que retire la denuncia, porque su hermano está preso. Si él retira la denuncia, van a libertar al hermano. Pero si no retira, lo van a condenar. Y es su hermano de sangre. Ahora, lo que me deja triste es que los 2 son cristianos. Los 2 están bautizados. Y no están peleando por 15 centímetros de tierra en el cielo, no. Están peleando por 15 malditos centímetros de tierra miserable de aquí. Ahora viene Dios en el texto y ¿qué dice? ¿Qué dice el texto?
que hace cesar las guerras. ¿Quién? Dios. Él es el que hace cesar las guerras. Porque cuando Dios entra en tu vida, lo primero que hace es cambiar tu carácter. No dejas de ser toro, pero te vuelves manso. ¿Pero de dónde usted saca eso, pastor? De la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso. Manso. Cuando Cristo llega a tu vida, el toro no muere, pero se vuelve manso. ¿Y por qué manso? Porque Cristo el Maestro es manso. Y porque ahora que le has entregado la vida a Cristo, aprendes a reflejar el carácter de Jesucristo. Y el otro día alguien me dice, no, pastor, si yo me vuelvo manso, todo el mundo va a abusar de mí. No es verdad, querido. ¿Y sabes por qué? Porque esta vida es como un espejo. Esta vida es como un espejo. Si tú te levantas de mañana y vas al espejo y sonríes, el espejo te va a devolver la sonrisa. Si tú te levantas de mañana y vas al espejo y gruñes y levantas la mano amenazadoramente, el espejo te va a devolver el gruñido y la amenaza. Porque esta vida es un espejo. Así que si tú andas por la vida con mansedumbre, el mundo va a ser manso contigo. Pero si andas todo bravucón, peleando, oye, si tienes que perder 10 centímetros de tierra, pierde. Pero vas a ganar. Porque así son las cosas en el reino de Dios. La mansedumbre conquista. ¿Por qué? Porque la mansedumbre viene de Cristo y cuando tú reflejas el carácter de Jesús al mundo, el mundo te comienza a respetar, te mira con admiración. Yo conozco la historia de un policía aquí en Paraguay, país vecino, matador, policía matador. Un día entró en una operación con sus compañeros policías, encontró un bando de traficantes de droga, asesinos. Y él mismo me contó. Dice, uno de ellos, de los asesinos traficantes, tenía una Biblia y agarró la Biblia. Y se defendía con la Biblia, como si mostrándome la Biblia yo no le iba a hacer nada. Y este policía no era adventista, era policía y era también un matador. Dice, pastor, cuando vi a ese delincuente agarrar la palabra de Dios y estar queriendo defenderse con la palabra de Dios, ahí es que le metí todo el revólver y lo maté. Y me llevé la Biblia a mi casa. Pero pastor, con el tiempo me comencé a volver loco. Primero entré en depresión, me volví loco. Me llevaron a un hospital psiquiátrico y ahí en las noches aullaba como un lobo. Había perdido el conocimiento. Pero en mi locura pedí a mi familia que me traiga la Biblia que le había quitado aquel traficante de drogas. Y entonces yo leía la Biblia y leía la Biblia y a medida que iba leyendo la Biblia, mi vida iba cambiando en el sentido de que yo no podía dormir en la noche. Tenía que tomar pastillas terribles que los médicos me daban. Y eso me hacía vivir durante el día todo adormecido. Pero a medida que yo leía la Biblia sentía paz en mi corazón.
Me comenzaron a disminuir los medicamentos, me comencé a volver lúcido, comencé a racionar de nuevo, seguí leyendo la Biblia, encontré que Jesús era manso, seguí leyendo especialmente los evangelios, Mateo, Marcos, Juan, especialmente el evangelio de Juan. Y de repente mi vida comenzó a cambiar, no porque yo lo digo, sino porque todos decían, ¿qué te está pasando? Estás diferente. Mi propia familia venía a visitarme y decía, ¿pero qué está sucediendo? Y yo les decía, no sé. Y el médico un día llamó a mi familia y dijo, mejor llévenselo de aquí, porque aquí entre locos él no va a sanar completamente. Él ya está bien, llévenselo. Y fui a la casa, seguí estudiando la palabra de Dios, descubrí las verdades maravillosas de Dios. Fui a la iglesia, me bauticé y ahora camino por las ciudades y subo y me voy a los barrios donde los traficantes están. Antes, cuando yo iba ahí, todos se escondían como ratones, todo el mundo corría. Ahora me saludan, me respetan, yo los abrazo, oro por ellos. Cambió. El toro no murió, pero el toro bravo desapareció. Ahora es manso, humilde de corazón. Ahora la guerra terminó. ¿Quieres que la guerra termine en tu vida? ¿Quieres dejar de vivir los conflictos que vives con los vecinos, con el compañero que vende papas a tu lado, con el que tiene la chacra a tu lado? ¿Quieres vivir en paz? Deja que Jesús entre en tu vida, porque Él acaba con la guerra. Pero hay un mensaje más bonito en el texto. Vamos a pedir que coloquen el texto nuevo. Miren. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco. 1, quiebra el arco. 2, corta la lanza. Y 3, quema los carros en el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a meditar primero en lo primero. Quiebra el arco. ¿Qué cosa es un arco? Pues es para disparar flechas, ¿no? Cuando quieres matar a alguien a la distancia, estiras del arco y mandas la flecha. La flecha es un arma que te ayuda a destruir al que está lejos. Y si tú quieres que nadie te vea que estás hiriendo a tu prójimo, tú te escondes detrás de un árbol y ahí escondido estiras el arco y sueltas la flecha. Y cuando el pobre herido mira para todo lado, tú estás escondido aquí detrás del árbol. ¿Qué significa eso? Que hay gente que usa el arco. ¿Qué quiere decir, pastor? Que hiere de lejos. No tiene el valor de acercarse de ti para herirte. Te suelta la flecha de lejos. Crítica. Crítica mordaz, no crítica constructiva. Palabras que hieren. Hoy día con el internet abundan las flechas, porque la gente se esconde en el anonimato y desde el anonimato suelta la flecha, el veneno. Y nadie te puede acusar porque no te identifican, porque no saben quién eres, porque estás escondido atrás del árbol, de la tecnología, pero hiriendo a todo el mundo, con cobardía. No tienes el valor de acercarte. Matas mucha gente, pero la matas de lejos. Ahora, ¿cuál es la
la promesa de Dios en el texto. Miren, Dios pone los fin a las guerras, acaba con las guerras. Primero, quiebra el arco. Y si el Internet está haciendo el arco en tus manos, o la palabra está haciendo el arco en tus manos, o la crítica mordaz está haciendo el arco en tus manos, o una carta anónima está haciendo el arco en tus manos, recuérdate que Dios quiebra el arco. Yo solo espero que cuando Dios quiebre tu arco, no quiebre también tu mano. Y cuando Dios quiebre el arco de tu palabra mordaz, no quiebre también tu boca. Esto es más serio de lo que tú imaginas. Oh, querido, Dios te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. ¿Tú crees que una persona que critica, que se ríe del otro, que burla, que insulta, que agrede, es feliz? No es feliz. Pero cómo es bonito cuando llega la noche. Porque el otro día me decía alguien, pastor, yo no puedo dormir. Me pongo a contar carneritos y no puedo dormir. Me pongo a contar de 1 a 5,000, no puedo dormir. Tomo pastillas, no puedo dormir. ¿Qué hago, pastor? Ahora, cuando tú lees la Biblia, David dice así, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque mi alma en ti ha confiado, oh Señor. ¿Alguien fue injusto contigo? Confía en el Señor y deja que el Señor haga justicia. No intentes hacer justicia por tus propias manos, porque el que va a salir herido eres tú. El que va a cargar el peso de la culpa eres tú. El que va a sufrir eres tú. Yo siempre digo, yo no entiendo lo que es pasar una noche en vela. El otro día en Oruro pasé bien mal en la noche, pero por la altura y me faltaba oxígeno y tenía mi oxímetro y medía y estaba abajo de 80 y mi corazón disparaba. Pero eso es por la situación física. Pero yo normalmente llego a la casa, llego al hotel, agarro los pedidos de oración, oro, converso con Dios, me acuesto, respiro 3 veces y chao, hasta mañana. ¿Por qué? No le debo nada a nadie, no he agredido a nadie, he predicado la palabra de Dios, he visto a la gente venir entregándole la vida a Jesús. Dios quiere que seas feliz, que duermas tranquilo, que tengas un hogar unido, que todas las personas te respeten, te amen. Pero para eso, olvídate del arco. Vuelvo al texto. Dice el texto que Él corta la lanza. ¿Y qué es la lanza? Pues el arco tú lo disparas de lejos, la flecha. Pero ¿y la lanza? Si quieres herir con la lanza, tienes que acercarte y clavar la lanza. O sea, la lanza significa esa palabra mordaz que tú le dices a tu compañero, a tu esposa. El otro día una señora me dice que el esposo la miró y le dijo, estás fea. Tú no eres la mujer con la que me casé. Claro, querido, porque cuando te casaste ella tenía 18 años, pues. Era una jovencita linda, piel bonita, cabello lindo, cuerpo bonito. 18 años, una flor. Pero después de 6 hijos, ahora le vas a decir, estás fea. Esa palabra es la lanza. Esa palabra horrible es adentro, en el corazón. Y después tu huerta destruido. ¿Qué mujer tiene la alegría de preparar un timpu
con amor al esposo que le dice, estás fea. El amor con el amor se paga. Si eres gentil con tu esposa, ella va a ser contigo. Si eres gentil con tu esposo, él va a ser gentil contigo. Entonces, como Dios quiere acabar la guerra en los hogares, quiebra la lanza. Pero la lanza está en tu mano. Y cuidado con al quebrar la lanza, quiebra también tu mano. Pero pastor, ¿qué hago con mi carácter si no puedo? Tú no puedes. ¿Sabes cuál es la verdad del Evangelio? Tú no puedes. Puedes prometer, puedes decir, no, ahora sí, ya la última vez, nunca más, pero tú no puedes. Primera cosa que tienes que colocar en tu cabeza es que tú no puedes. En segundo lugar, tú no puedes, pero Dios sí puede. Entonces, si tú no puedes y Dios puede, entrégate a Jesús, ya que tú no puedes, pero Él sí puede. Yo nunca voy a cambiar de carácter. Claro, solo nunca vas a cambiar. Pero el cambio de carácter no es trabajo humano, es trabajo divino. Tú tienes que reconocer tu necesidad y correr a Jesús y decir, Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer. Y ahora te voy a contar cómo Dios es capaz de reconstruir hogares completamente destruidos. Esta historia es de una pareja mexicana. La señora comenzó a ir a la iglesia y el marido la golpeó un día, pero la golpeó tan fuerte que la pobre tuvo que ir al hospital. Yo no sé de dónde viene esa actitud de un hombre golpear a una mujer. ¿Cómo puede ser eso? Si la esposa es el amor de tu vida, ¿cómo puedes golpear a una mujer? Pero ese hombre tenía su motivo. Y decía, ¿está haciendo la iglesia? Pues no vas. Y ella dijo, no, sí voy, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Él dijo, así, atrévete a ir. Y ella fue. Y cuando volvió, casi la mató. Estás prohibida de pisar la iglesia. ¿Será que esta noche yo estoy predicando a una señora cuyo esposo no quiere que vengas a la iglesia? Asimismo, esta noche has venido y ahora estás medio con miedo. ¿Qué va a pasar cuando regreses? Porque él te dijo no vayas, pero tú viniste. Bueno, vas a entender cómo se sentía esa pobre señora. Así que un día ella llegó a una conclusión. Si yo me quedo aquí en la casa, ahora que conocí a Jesús, yo tengo que entregarle mi vida. Pero si me entrego a Jesús, este hombre me va a matar. Pero si yo me escapo, de repente nunca me encuentra. Y así yo puedo servir a Jesús. Así que un día decidió abandonar la casa mientras el esposo se fue a trabajar. Ella salió de México, atravesó la frontera por el río y se fue para los Estados Unidos, porque en Los Ángeles tenía primos y ella tenía la dirección de los primos y se fue para allá. El esposo le había dicho un día, porque ella le dijo, mira, me golpeas por ir a la iglesia, un día vas a llegar a la casa y no me vas a encontrar. Y el esposo le dijo, ay de ti, yo llego a la casa y tú no estás, yo te busco hasta el fin del mundo y cuando te encuentro, te mato. Pero ella dijo, pues, si me encuentra, me mata, pero de repente no me encuentra. Y en el nombre de Jesús me voy y se fue.
Y pasando la frontera agarró un teléfono, llamó a los primos y los primos le dijeron, ven, ¿dónde estás? Vamos a ir a recogerte. Y fueron ahí, la recogieron con el carro, la llevaron. Y vivía con los primos. Solo que los primos eran miembros de la iglesia. Y ella estaba comenzando a conocer. Y entonces comenzaron a estudiar la Biblia juntos en la mañana, estudiaban la Biblia en la tarde y ella estaba tan feliz, tan feliz. Pero lo que ella no sabía, que el esposo llegó a la casa, no la encontró. Y dijo, yo la busco a esta mujer y la encuentro y la mato. Y buscando, encontró la dirección de los primos de ella. Entonces él dijo, yo sé que ella se ha ido con los primos, voy allá, la mato y me vengo. Y nadie va a saber que yo la maté, porque todos van a pensar que yo estuve en México. Entonces se fue allá. Pasaron semanas y él en la calle de los primos observaba la casa de los primos. Ella no salía por precaución. Pero un día yo comencé una campaña evangelística vía satélite en aquellos tiempos desde Nueva York para todos Estados Unidos. Y la iglesia de los primos en Los Ángeles tenía una pantalla gigantesca donde ya llegaba la transmisión desde Nueva York. Y le dijeron, prima, yo sé que tú no puedes salir mucho por precaución, pero los mensajes van a estar bonitos, ven conmigo, vamos. Y una noche ella salió y el marido que estaba espiando ahí la vio, dijo, ahí está, tengo razón, esta estaba escondida en la casa de los primos. Y la fue siguiendo y siguiendo. Y llegaron a la iglesia y entraron a la iglesia. Y el marido también entró, solo se quedó allá atrás en la última fila. Y esa noche yo estaba predicando de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba podrido ya 4 días, estaba en descomposición, ya no había esperanza de resurrección, pero Cristo llegó y cuando Cristo entra en tu vida, no importa cuánto tiempo estuviste muerto, Él es capaz de resucitarte. Y esa noche yo dije, tu hogar está muerto, es un cadáver. ¿Quieres que Cristo resucite tu matrimonio? Entonces levántate y ven, entrégate al Señor Jesús. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y la mujer fue tocada por el Espíritu de Dios y se levantó llorando y vino aquí adelante. Y aquí había mucha gente congregada y ella estaba llorando ahí con la gente a su lado y de repente siente que alguien la agarra del brazo y la agarra fuerte. Y cuando mira, el marido. Y el marido le había dicho, yo te encuentro en el fin del mundo, pero solo para matarte. Y cuando ve al esposo, pues se apavoró, se asustó. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Y él se dio cuenta que ella se estaba asustando y le dijo, no te voy a hacer nada. Yo vine aquí porque yo también me estoy entregando a Jesús. El Espíritu de Dios lo había tocado y los dos se rindieron a Jesús aquella noche. Y cuando años después yo los conocí, ellos ya estaban en la iglesia bautizados. Un hogar feliz. Nunca habían tenido hijos en Los Ángeles porque ambos se quedaron en Los Ángeles. Tenían 3 hijos lindos, porque así son las cosas con Dios. Oh, querido, Dios te ama mucho. Tú no sabes cuánto vales para Dios. Tú no sabes cómo eres precioso para Dios. Dios quiere transformar tu ser. Quiere cambiar tu carácter. Quiere poner fin a las guerras de tu corazón, a las guerras de tu vida, a las guerras de tu casa. Quiere quebrar la flecha. Quiere destruir el arco. Quiere quemar los carros de guerra. Dios quiere hacer maravillas en tu vida.
Pero no puede hacer si tú no te entregas, si tú no quieres, si tú no le dices, Señor, entra en mi vida, transforma mi ser. No quiero ser como soy, quiero ser manso y humilde de corazón. Esta no es una invitación para los miembros de iglesia bautizados, ustedes ya tomaron su decisión. Pero si tú estás estudiando la Biblia y todavía no te has decidido, yo te invito a que vengas. Si has estado fuera de la iglesia y quieres devolverte a Jesús, yo te invito a que vengas. Y si has venido por primera vez y quieres expresar tu deseo de estudiar la Biblia, yo te invito a que vengas. Hola, mi amigo querido. ¿Sabes? Hay una frase interesante que dice, coloque a Dios por encima de cualquier cosa y Él te colocará por encima de cualquier problema. Bueno, con esto en mente vamos a la lección 5 para el 1 de agosto del año 2026. El título de la lección es Todo para la gloria de Dios. Mira, a veces pensamos que ídolos son solo obras de artesanía delante de las cuales mucha gente se inclina para adorarlas. Y es verdad, esas imágenes y esculturas humanas son ídolos. Pero nuestra sociedad hoy también vive llena de ídolos ante los cuales se inclinan no solo personas religiosas, sino también incrédulos, ateos, racionalistas, agnósticos y gente de todas las filosofías y maneras de pensar. No son ídolos de madera ni de piedra, claro. Son ídolos como el dinero. ¿Acaso el ateo no se inclina delante del dinero? El éxito, el placer, la fama, el poder, hasta el propio ego. A veces una persona dice, no, yo soy ateo, yo no tengo ídolos. Y el ego, y las ideas, y el pensamiento, la ideología que no quieres abrir mano, no se tornó un ídolo, no te arrodillas delante de eso, no adoras tu manera de pensar. Entonces, ¿cómo vas a decir que no tienes ídolos? Los ídolos cambiaron de forma, pero no de propósito, y siguen ocupando el lugar que solo Dios merece. Ese era otro de los problemas de la iglesia de Corinto. Los hermanos allí habían abandonado los templos paganos, porque habían conocido a Jesús, pero el espíritu de idolatría todavía vivía en muchos corazones. Por eso Pablo les enseña que la solución no consiste simplemente en conocer la verdad, sino en aprender a amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Con esto en mente, querido, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Conocimiento versus Amor. Por lo que vimos hasta aquí, la iglesia de Corinto era una iglesia problemática. La perversión sexual, el falso entendimiento del tema del sexo. Eso era apenas uno de los problemas. Pero esta semana veremos otro motivo de discusión y desacuerdo que se levantó entre ellos. Este problema comenzó con una discusión aparentemente sencilla. ¿Podía un cristiano comer carne que había sido sacrificada a los ídolos? Te explico, en aquel tiempo, pues en Corinto había tantas religiones paganas. Y creo que es principio de todas las religiones sacrificar algo para Dios. Entonces cada uno sacrificaba para su Dios, pero ¿qué cosa? Animales. Una vez que había terminado la ceremonia del sacrificio, ¿qué hacían con la carne de esos animales? Esa carne era llevada a los mercados y la gente compraba esa carne y comía. Entonces, algunos hermanos de la iglesia decían que esa carne no se podía comer porque había sido sacrificada a los ídolos. Y otros decían que sí se podía comer porque los ídolos no significan nada. Entonces, algunos respondían, los ídolos no existen. Tenemos conocimiento de eso, entonces podemos comer tranquilamente. La carne de los animales que fueron sacrificados a los ídolos no afecta en nada a nosotros los cristianos. Y doctrinalmente esa gente tenía razón.
pero les faltaba algo más importante que el simple conocimiento teológico o doctrinal. Les faltaba amor. Amor para con los hermanos que todavía no habían llegado a ese entendimiento. La actitud y el conocimiento que estos hermanos más entendidos tenían con relación al hecho de comer la carne dedicada a los ídolos estaba lastimando la conciencia de hermanos más débiles que todavía no sabían tanto de teología ni de doctrina. Y consecuentemente, pues, estos hermanos simples creían que el cristiano nunca debería tocar la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Ahora, veamos cómo Pablo presenta esta situación aquí en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 4, 7 y 8. Dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pero no en todos hay este conocimiento. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Eso es lo que dice el texto. Pero antes de continuar, quiero explicar que aquí, en este texto, Pablo no está hablando sobre animales limpios o inmundos, sino sobre carne de animales limpios que habían sido sacrificadas a los ídolos. En este texto, Pablo enseña una verdad extraordinaria. El conocimiento puede inflar y hacer que una persona se crea muy importante y que sus opiniones están por encima de cualquier cosa. Pero el amor, el verdadero amor, no infla ni aumenta el ego de nadie, sino que edifica. Saber mucho de la Biblia no te convierte automáticamente en alguien semejante a Cristo. La verdadera madurez espiritual no consiste en demostrar cuánto sabemos, sino en usar ese conocimiento para bendecir a otras personas. Por eso Pablo, aquí en 1 Corintios 8, versículo 9, dice lo siguiente: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Piensa, por ejemplo, en un médico. Él puede conocer perfectamente cada órgano del cuerpo humano, pero si no ama la vida del paciente, ese conocimiento puede convertirse en un arma. Pues del mismo modo, la verdad bíblica sin amor termina hiriendo en lugar de sanar. Por eso Pablo termina el capítulo 8 diciendo en el versículo 13 lo siguiente: mira, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Tú te das cuenta, mi querido amigo, que aquí Pablo presenta un principio de vida. Si tú sabes que algo no es malo, pero tu hermano que no tiene el conocimiento que tú tienes se va a herir con lo que haces, no lo hagas por amor de tu hermano, no porque está mal, porque está errado, sino por amor de tu hermano. Ese es un principio que hay que respetar. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Amor desinteresado. En esta parte Pablo presenta un ejemplo de algo que puede hacer como apóstol, pero que no lo hace por amor a la iglesia, siguiendo el principio establecido en la parte anterior. Mira, como apóstol, Pablo tenía derecho a recibir apoyo económico de la iglesia. Tenía derecho a ser ayudado por la iglesia en su manutención, ya que se dedicaba de tiempo completo a la predicación del evangelio. Sin embargo, decidió renunciar voluntariamente a esos derechos para no poner ningún obstáculo al evangelio. No renunció a esa ayuda de manutención que la iglesia le daba
porque eso fuera malo, o porque fuera malo recibir dinero para sustentarse mientras predicaba el Evangelio. Renunció porque amaba a los creyentes y sabía que uno u otro que no hubiera entendido que el obrero vive de su trabajo, tal vez podría escandalizarse y salir de la iglesia. Por eso aquí en Primera a los Corintios capítulo 9, versículos 13 al 15 encontramos lo siguiente. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Oh, mi amigo querido, aquí encontramos repetido uno de los mayores principios del cristianismo. No todo lo que tengo derecho a hacer conviene hacerlo. El amor siempre pregunta, ¿esto ayudará a acercarse a otros a Cristo? Muchas veces el mejor testimonio consiste en renunciar a un derecho por el bien de otra persona. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús cuando dejó la gloria del cielo para salvarnos. Él era Dios eterno, uno con el Padre y con el Espíritu, que tenía que venir a este mundo de miseria a morir. Su derecho era vivir eternamente, gobernar el universo eternamente. Pero renunció a ese derecho, se hizo hombre, vino a este mundo. ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando tenemos un pequeño derecho, queremos defender nuestro derecho, cuando a veces la renuncia a ese derecho podría significar la salvación de mucha gente? Bueno, pasemos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo Aprendiendo del pasado. Pablo recuerda en esta parte la historia de Israel. Todos los israelitas fueron bautizados simbólicamente al pasar el Mar Rojo. Todos comieron el maná. Todos bebieron del agua que Dios les dio en el desierto. Todos disfrutaron de enormes privilegios, milagros maravillosos, testificaron el amor de Dios. La gente que salió con la misma sandalia de Egipto llegó con la misma sandalia a la tierra después de 40 años. ¿Qué sandalia dura 40 años? Milagros. Sin embargo, a pesar de haber recibido todas esas bendiciones y a pesar de haber visto con sus propios ojos los milagros divinos, muchos israelitas terminaron cayendo en la idolatría y en la inmoralidad. ¿Por qué? Porque el hecho de ver las grandes maravillas de Dios en la vida de otros y en la propia vida nunca sustituyen la obediencia. Tú puedes asistir cada sábado a la iglesia, puedes conocer la Biblia, participar de la Santa Cena, pero si tu corazón se aleja de Dios, terminas cayendo. Ese es el peligro que corremos hoy. Por eso Pablo escribe aquí en Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 11 al 13, lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron, ¿a quiénes? A los israelitas, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oh, mi amigo, como puedes ver, la mayor protección espiritual contra las acechanzas del enemigo no es la confianza en uno mismo, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestro dominio propio, sino en la dependencia diaria de Cristo. Todo lo que sucedió con Israel en el pasado nos enseña la lección. ¿Qué lección? No basta ver las maravillas que Dios hace en la vida de las personas. Hay que apoderarse del poder de Cristo, del dínamos del Evangelio, la dinamita del Evangelio. ¿Y para qué? Para caminar victoriosamente en el desierto de esta vida. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo Advertencia contra la idolatría. En el capítulo 10
de Primera a los Corintios, Pablo vuelve al tema de los ídolos. Ahora aclara que un pedazo de piedra no tiene poder, pero participar deliberadamente en los cultos paganos significaba establecer comunión con las fuerzas del mal. Te explico. Ya te dije en la primera parte que la iglesia estaba dividida. Unos decían que se podía ir al mercado a comprar la carne que había sido sacrificada a los ídolos, que no había problema porque nosotros no creíamos en los ídolos. Pero otros decían, no, ha sido sacrificada esa carne a los ídolos, entonces no podemos comer. Y Pablo les explicó que no hay ningún problema en comer esa carne, pero si alguien va a ser herido con una actitud, mejor no comer. Pero ahora Pablo va más allá y dice, el problema es que algunos no solo compran la carne en el mercado, esa carne sacrificada a los ídolos, sino que también participan de la ceremonia de sacrificio a los ídolos paganos. Ahí está el problema. Mira, leamos lo que dice Primera a los Corintios 10, 16 y 20. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Está hablando aquí de la Santa Cena. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, queridos, si lees todo el capítulo 10 y también el capítulo 8, verás que Pablo dice que ya que los ídolos nada son, no habría ningún problema en comer la carne ofrecida a los ídolos y que después de las ceremonias era esa carne vendida en las carnicerías del pueblo. Pero que los cristianos no pueden participar de esas ceremonias en honor a los ídolos. En este punto el apóstol enfatiza que nadie puede sentarse simultáneamente en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios, porque está en la iglesia participando de la Santa Cena y después está en la reunión de los ídolos adorando a los demonios. Porque la lealtad a Cristo no admite división. O eres de Dios o no eres de Dios. Hoy quizás no nos inclinemos ante una estatua, pero existen otros altares. El trabajo, por ejemplo, puede convertirse en un altar, en un Dios, en un ídolo. El dinero también, las redes sociales pueden ser un altar. La comodidad, el reconocimiento, incluso nosotros mismos podemos volvernos nuestro propio ídolo. Tanto que nos miramos en el espejo, ay, que nos sacamos un pedito aquí, ay, que somos nuestro ídolo. Nuestra religión gira en torno a nosotros. Mira, todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón y se convierte en un ídolo, está mal. Y nosotros no podemos servir a dos señores. Por eso dice el versículo 21 del capítulo 9, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora vamos finalmente a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo de Venciendo la idolatría. Pablo termina diciendo el gran principio que resume toda la vida cristiana. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice así, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Oh, mi amigo querido, no se trata simplemente de evitar el pecado. Se trata de vivir de tal manera que Dios sea glorificado en cada decisión. Jesús resumió toda la ley diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico conocía los mandamientos, pero el dinero ocupaba el lugar de Dios en su corazón. Por eso Jesús tocó justamente el punto donde estaba su ídolo. Todos nosotros tenemos algún joven rico, de un modo o de otro, dentro de nosotros. Todos tenemos algo que puede competir con Dios en nuestro corazón. La pregunta no es si tienes un ídolo. La pregunta es,
¿Cuál es tu ídolo? Esta lección nos recuerda que la idolatría comienza mucho antes de arrodillarnos delante de una imagen. Empieza cuando cualquier cosa ocupa el lugar que pertenece únicamente a Cristo en tu corazón. Pablo también nos enseña que el verdadero antídoto contra la idolatría no consiste únicamente en conocer la verdad, es amar. Amar tanto a Dios que nada puede reemplazarlo y amar tanto al prójimo que estemos dispuestos incluso a renunciar a nuestros propios derechos para ayudarlo a llegar al cielo. Ese fue el camino de Jesús y debe ser también nuestro camino. Oh querido, quizás hoy Dios no te esté pidiendo que te olvides de una estatua de piedra. Tal vez te está invitando a derribar un ídolo mucho más difícil de reconocer. El orgullo, la ambición desmedida, el dinero, el entretenimiento, la autosuficiencia, cualquier otra cosa que lentamente haya ocupado el centro de tu corazón. El Señor Jesús sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con una parte de tu corazón, no después de todo lo demás, con todo tu corazón en primer lugar. Y hoy es una buena oportunidad para que te preguntes sinceramente, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en mi vida? Si descubres que algo ha desplazado a Cristo, todavía estás a tiempo de entregar tu corazón a Jesús. Pídele que reine nuevamente en tu corazón para que cada palabra, cada decisión y cada acción tuya puedan hacerse, como dijo Pablo, para la gloria de Dios. Una grande semana, muchas bendiciones. Si tienes que pedir perdón, pide. Si tienes que decir te amo, dilo. Si tienes que reconocer una falta, reconócela. Si tienes que comenzar de nuevo, comienza. No te rindas. Un abrazo, feliz semana. Chao.